Guía para realizar la declaración de impuestos sobre la renta de acuerdo al decreto 2266. Esta guía solo aplica para asalariado territorial con un ingreso menor a 3.000 unidades tributarias. El CENIA permite la autoliquidación del impuesto sobre la renta a través de su página web, pero si después de ver esta guía tiene dudas, por favor contacte a su contador de confianza para que le preste asesoría profesional. Decreto 2266 publicado en Gaceta Oficial 40.864 el 8 de marzo de 2016. Artículo primero y segundo. Artículo primero. Se exonera del pago del impuesto sobre la renta el enriquecimiento neto anual de fuente territorial obtenido por las personas naturales residentes en el país hasta por un monto de bolívares equivalentes a 3.000 unidades tributarias. Las personas naturales residentes en el país están obligadas a declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Respecto de la porción de enriquecimiento neto anual de fuente territorial que supere el monto en bolívares indicado en el encabezamiento de este artículo. Las exoneraciones previstas de este decreto se aplicarán respecto de los enriquecimientos netos anuales de fuente territorial obtenido por las personas naturales residentes en el país durante el ejercicio fiscal 2015 y los que obtuvieren durante 2016. Toda persona que devenga más de 1.000 unidades tributarias está obligada a declarar el impuesto sobre la renta, incluyendo si sus ingresos fueron menores a 3.000 unidades tributarias. Para las personas que le realizaron retenciones, es importante realizar la declaración antes del 31 de marzo y así poder exigir el reintegro o crédito fiscal. La guía se hizo con los siguientes datos. Ingreso total de 235.126,71. Desgravamen único. Retención de impuestos sobre la renta de 1.664,16. Dos cargas familiares, unidad tributaria de 150 bolívares. Declaración después de que fuere publicado el decreto 2266. Como es un ejemplo, se omiten nombres y datos del contribuyente. Después de ingresar con su usuario de CENIA, seleccionar procesos tributarios. Elegir declaración impuesto sobre la renta y la opción definitiva. Se muestran sus datos personales. Verificar sus datos fiscales y presionar el botón Sí. Presionar el botón Aceptar a la advertencia. En las opciones del tipo de declaración, primero, cambiar así en el campo Posee rentas exoneradas. Segundo, automáticamente cambia el tipo de enriquecimiento. Dejar todas las opciones como se muestran y presionar el botón Continuar. En ingresos propios, fuente territorial, guardar con 0. Después verificar que se muestre en 0 antes de presionar el botón Continuar. Igual en la pantalla de ingresos propios, fuente extraterritorial, guardar con 0. Verificar que se muestre en 0 antes de presionar el botón Continuar. En la pantalla de ingresos propios, rentas exoneradas, colocar el ingreso total percibido en el campo 816, otros ingresos, y después presionar el botón Guardar. Verificar que se muestre el ingreso en el campo total, ingresos netos, antes de presionar el botón Continuar. En las pantallas de gasto y costo, colocar 0 y guardar.
En la pantalla Gastos, rentas exentas y exoneradas. En los gastos guardar con cero. Seguido, verificar que se muestre el ingreso en el campo 978, utilidad o pérdida del ejercicio contable, antes de presionar el botón Continuar. En la pantalla de conciliación de rentas, verificar que se muestre la opción No en conciliación de rentas antes de presionar el botón Continuar. En la pantalla Sueldos, verificar que se muestre en 0 antes de presionar el botón Continuar. En la pantalla Desgravamen, presionar Único en Desgravamen y guardar. Después, verificar el monto del desgravamen en el campo 851, desgravamen único, antes de presionar el botón Continuar. Verificar que se muestre 0 en pérdidas pendientes de compensación antes de presionar el botón Continuar. También, verificar que se muestre en 0 en excedentes de rebajas por inversiones antes de presionar el botón Continuar. También verificar que se muestre en 0 en impuestos pagados antes de presionar el botón Continuar. Igual, verificar que se muestre en 0 los impuestos proporcionales antes de presionar el botón Continuar. Colocar la cantidad de cargas familiares en el campo 201 y presionar el botón Guardar. Verificar el monto del campo 866 total rebaja antes de presionar el botón Continuar. En la pantalla Anticipos aplicables al impuesto del ejercicio, colocar el monto en bolívares de las retenciones que le realizaron en el campo 231, impuestos retenidos en el ejercicio y presionar el botón Guardar. Después, verificar 0 en el campo 291, total impuesto, y el monto de crédito fiscal en el campo 297 del ejercicio igual a la retención antes de continuar. En la pantalla Créditos activos empresariales, verificar 0 antes de continuar. En la pantalla Detalle impuestos pagados en exceso, verificar 0 antes de continuar. En la pantalla Compensación, verificar que el campo 90, total impuestos a pagar, muestre 0 y el campo 87, impuestos pagados en exceso, muestre el monto de retenciones antes de continuar. En el campo Resumen, verificar que el campo 90, total impuesto a pagar, muestre 0 y el campo 97, impuesto pagado en exceso, muestre el monto de las retenciones antes de continuar. En la vista previa de la declaración, verificar que el campo 290, total impuesto, muestre 0 y el campo 297, crédito del ejercicio, muestre el monto de las retenciones antes de declarar. Después de verificar en la vista previa de la declaración el campo 290 y el campo 297, presionar el botón Declarar. A la advertencia, presionar Aceptar. Inmediatamente se muestra el número de certificado. Para imprimir el certificado, presionar aquí. Se muestra el certificado. Para imprimirlo, presionar el botón Imprimir. Seguido, se debe imprimir la declaración. Se debe ingresar en la página principal y elegir el menú Consulta estados de cuenta. Se muestra el estado de cuenta. Allí se presiona el número de documento para imprimir la declaración. Se muestra la declaración y se presiona el botón Imprimir.